Continuamos en la quinta esquina, hoy con Agustín Díaz de Mera, candidato del Partido Popular al Parlamento Europeo en las elecciones del próximo 25 de mayo. Comenzábamos hablando del debate de anoche entre Miguel Arias Cañete y Elena Valenciano y continuamos con más preguntas que tiene preparadas Felipe Ramos, el director del diario de Valladolid, El Mundo. Adelante. Buenas noches. Yo me voy a quedar con una frase que usted acaba de decir, bueno, una afirmación que usted acaba de decir que me parece muy significativa y contundente, que habla usted de voto interesado. ¿Ese voto interesado es el voto útil, que solo es bueno el voto si es para los grandes partidos PP y PSOE? ¿Cree que es necesario que aglutinen voto para acabar con, digamos, partidos minoritarios que quizás están resurgiendo y que en las europeas tienen más caldo de cultivo? Me alegro mucho de haber provocado esa aguda reflexión. Interesado, lo explico. Interesado significa que trasciende a los clientelismos políticos, que no debe ser una cuestión de clientelismo, que debe ser una cuestión de conveniencia, de interés. ¿Qué significa? Significa que ahora es mucho lo que hay en juego. Lo que hay en juego es considerar a través de un análisis serio por parte del ciudadano que hace 2 años encontramos un país que tenía 2 R's, la de la recesión y la del rescate, y que 2 años después ese país está instalado en la recuperación. ¿Y por qué digo voto interesado después de esta entradilla, de esta aclaración previa? Pues porque incluso aquel que tenga la tentación de votar a través de su clientelismo, a través de su ideología, no lo debe hacer, y no lo debe hacer porque hacerlo supondría otra R, regresión, y no hacerlo significaría una E, la E de la esperanza, la E de situar al ciudadano en las buenas políticas, en las políticas de verdadera esperanza, porque hay ya motivos para decir lo que afirmo, hay ya indicadores económicos que son absolutamente incontestables y que traspasan las fronteras de una encuesta de población activa. Hay datos más científicos y más firmes que me permiten hacer con tanta contundencia la afirmación de la recuperación. Por tanto, creo que fuera clientelismos y voto eficaz y voto interesado, voto en futuro, fíjese, Partido Popular. Bien, evidentemente usted tiene que pedir el voto para el Partido Popular, eso es lógico. Lo que yo le preguntaba es, y lo que yo quería introducir al hilo de ese, que me ha parecido, bueno, muy contundente, voto interesado. Bueno, usted habla de voto interesado, dice que no voten por su ideología. Hombre, yo me imagino que usted sí querrá que los del Partido Popular voten por su ideología. Pues claro, es del dominio común, es evidente. Por eso he hecho esta aclaración. Claro. Interesado en interés del ciudadano, sí. en interés premiando a quien le saca del hoyo y castigando a quienes le metieron en el hoyo. Por eso he dicho que trascienda a las ideologías. Pero usted parece olvidar en este análisis que hace que uno de los principales responsables de meternos en el hoyo a España, a Castilla y León, más allá de los gobiernos que hubo aquí y el gobierno que hubo aquí, también son las políticas de la Unión Europea, también son las políticas liberales de Europa. O eso tampoco. Europa no ha tenido, no es una pregunta. Pero Europa, yo pregunto, ¿Europa no ha tenido parte de culpa en esta recesión? No, en absoluto. Se lo voy a explicar desde mi condición de historiador. Le derivo a usted la crisis de 1929. Solo ha habido 2 letales para la economía mundial. La de 1929, que viene del Atlántico, y la del 2007, que también viene del otro lado del Atlántico. En la del 29 la gente se mataba por las calles. En esta hay una red de seguridad. Y esa red de seguridad se llama Europa. Europa es la red de seguridad. Bueno, en esta la gente se suicida porque las desahucian. Europa es la red de seguridad. ¿Usted se imagina esta crisis sin la Unión Europea, sin la red de seguridad de la Unión Europea?
sin una estructura criticada muchas veces con razones, que sea capaz de tapar el agujero financiero que se encontraron en este país, por ejemplo, que se encontró Rajoy en este país. ¿Usted se imagina una crisis sin tener un Banco Central Europeo? ¿Usted se imagina una crisis que no pueda prestarnos 100.000 millones, de los cuales hemos utilizado 40.000, para que los depósitos bancarios de los ciudadanos puedan estar garantizados? Puede hablarle de una Europa, ¿se la imagina sin Fondo Social Europeo? ¿Se imagina una crisis sin fondos sociales, sin fondos estructurales, sin fondos de cohesión? Eso no es pensable. Europa no es un problema. Europa no es una síntesis liberaloide. Europa es una solución, no es un problema. Europa tiene varias características. La más importante se la voy a definir de una manera filosófico-política. Es el mayor espacio de libertades y de garantías del mundo. No hay otro como el nuestro. Podemos identificar muchas fragilidades en Europa, pero nuestra mayor fortaleza es la Carta de Derechos. Todas las políticas, reglamentos, directivas, todas las políticas que emanan de la colegislación del Consejo y del Parlamento tienen que tener la subordinación de derecho primario, la subordinación, el envoltorio de la Carta de Derechos Fundamentales, en lo social, en lo económico, en lo político, en la unión política. La unión política es una propensión y es una pretensión. ¿Y cómo se consigue? Pues como se construyó Europa. Europa nace de la Segunda Guerra Mundial, para que no nos volvamos a matar los europeos. Y unos pensadores maravillosos idean el Euratón, idean el mercado común, y otros ya contemporáneos idean el euro. ¿Para qué? Para concluir finalmente en una unión política que tanto necesitamos. Sí. Pero perdón, simplemente por un apunte, yo le compro esa idea, y le compro la idea de Europa. Gracias. Y yo creo en Europa, para que quede claro, yo creo en Europa. Pero dígame, ¿en qué han fallado ustedes? ¿En qué han fallado los políticos? Porque digo yo, los políticos, las políticas, los gobiernos. Pues, y le voy a poner un ejemplo para que cada vez más la gente no quiera ir a votar en estas elecciones europeas, y cada vez más la abstención se me... Bueno. Y le pongo un dato, el debate de ayer con el que empezaba Elena. Índice de seguimiento en la tele no llega al 9%. ¿En qué fallan los políticos y las políticas? a ver, el fallo está bien identificado, Lo que ocurre es que entre todos, no tenemos la determinación y las terapias necesarias para corregir ese fallo. A ver, mire, desde el punto de vista informativo, que es el más importante, los líderes de opinión, si se posicionan como usted acaba de hacer, ganamos mucho terreno, Si la idea de Europa es una idea atractiva, ganamos muchísimo terreno. Si la idea de Europa es por desconocida denostada, por desconocida criticada, sin ninguna duda, Felipe, usted tiene más credibilidad que yo. ¿Por qué? Primero porque usted tiene más permanencia en el tiempo. Usted puede criticar Europa cada vez que quiera. Yo tengo un acceso limitado a medios. Por tanto, se trata de generar una comunión de intereses, pensando que lo que defendemos es bueno. Es bueno. Es un fenómeno único en los últimos 50 años. Europa es un espacio de libertad, de seguridad, de justicia, de progreso. Europa tiene, naturalmente, muchas fragilidades, pero claro, es tan potente el sistema que es capaz de denunciarlas y de corregirlas, no siempre a tiempo, claro, no siempre a tiempo, pero de lo que se trata es de que también los líderes de opinión se comprometan con la idea de Europa. A mí me gustaría hacer adelante, un apunte en lo que nos toca a los medios informativos. Le iba a comparar, no sé qué le parece que haya un debate a dos, como sucedió la pasada jornada, los dos principales partidos, un debate a dos en el que faltó hablar de temas puramente europeos, y a la vez había otro debate justo anterior con los 5 candidatos a la presidencia de la Comisión Europea que se emitía
en otro canal con un nivel muy bajo de seguimiento y no sé, se queda uno con la idea de es muy importante, hay que concienciar al ciudadano, hay que hacerle llegar al ciudadano la parte buena que tiene formar parte de la Unión Europea, pero ustedes mismos tampoco venden esa idea. Bueno. Y no hay democracia tampoco, o no hay un debate a 4 o a 5 como hemos podido ver sin ningún tipo de problemas, porque hay un debate a 2. Unos cuantos matices y luego me comprometo con esa pregunta tan profunda. En los partidos son máquinas de poder, y los partidos como tales máquinas de poder, con una idea noble de ganar y de servir a la sociedad que les vota, se protegen, a veces excesivamente, y generan debates rígidos que no siempre llegan como debieran al ciudadano. El debate a dos yo creo que es una buena fórmula. Solamente me estoy refiriendo a 2. ¿Por qué es una buena fórmula? Es una buena fórmula porque se trata en nuestra casa y en nuestro caso de 2 partidos europeístas fuertes, muy fuertes, que tienen la capacidad de legislar, de colegislar en Europa, de codecidir en Europa, de influir en Europa. Por tanto, esa es la del abecedario. Y los otros partidos, el debate a 5 o a 72, esos partidos son legales, son legítimos, son opciones más bondadosas o más nocivas. Hablo de los xenófobos, hablo de los racistas, hablo de los antieuropeos, hablo de los que no consideran igual al ser humano, de los que desprecian por razones de racismo a multitud de seres humanos, de los que no respetan la orientación sexual de cada cual, en fin, de los que no creen que a igual sueldo, igual salario entre hombres y mujeres. Esos deberían sobrar en Europa. Pero también son una opción dinamitera, de la idea de Europa. Bueno, también tienen su espacio y también tienen su legitimidad, aunque sea un virus que tiene cierto peligro ahora. El formato A5 o A7, bueno, pues esa es la consecuencia de una decisión de partidos. De todas formas, todos los que concurrieron anoche son opciones que no tienen nada que ver con los aspectos negativos que yo he dicho, tanto los liberales como los verdes, como los democristianos, como los socialdemócratas, son opciones perfectamente legítimas y europeístas, y con posiciones ideológicas y de concepción de la cosa europea bien distinta. Pero en puridad yo no tengo la capacidad suficiente como para determinar la bondad de esos formatos, pero yo digo que a mí me gusta más, prefiero el formato A2, que sea capaz de transmitir y de comunicar. Seguramente sea necesario un formato no tan rígido, el formato que permita la interrupción, el formato que permita mucho más la intromisión del moderador, suscitando ideas y suscitando polémicas, ¿no? Eso enriquecería seguramente ese debate. Pero en cualquier caso, con referencia al de anoche, pues yo creo que mi candidato, al que tanto aprecio, explicó lo que quería explicar, lo transmitió, y creo que llegó. Y la otra candidata, que por cierto mutó en azul, bueno, pues está bien, ¿no? Pero aquello era ruido, aquello era ruido, y lo nuestro era contenido, era fondo, y ello con independencia de las críticas que le demos a la formalidad de ese formato. Decía usted antes que Europa ha supuesto una red de seguridad en la crisis económica y que Europa es la solución. Entonces, ¿por qué solo se habla de España en esta campaña electoral? ¿Por qué solo se habló de España anoche en ese debate a 2? Usted pregúnteme a mí por lo que hablo yo, Yo procuro hablar siempre de Europa, pero inevitablemente Europa tiene una dimensión nacional también, Nosotros somos 28, somos 500 millones.
hablamos en 23 lenguas oficiales y nos expresamos por escrito en 3 alfabetos. Utilizamos el cirílico, utilizamos el griego y utilizamos el latino. De modo que inevitablemente hay que hablar de lo nacional, de la proyección de lo nacional en el contexto europeo. Por tanto, yo, en cada debate que hago, hablo mucho de Europa, como es el caso, ¿eh? Estamos hablando mucho de Europa esta mañana, pero también con la dimensión nacional, porque claro, las dos grandes opciones son las únicas que tienen las posibilidades que dije antes: legislar, gobernar, influir. Bueno. ¿Cree que en ese mix entre lo nacional y lo europeo, lo nacional se está comiendo toda la partida de lo europeo? Anoche apenas oímos hablar de Europa. No puedo negar eso, no lo puedo negar, pero es en cierto modo inevitable, y creo que el candidato nuestro anoche habló mucho de Europa, entre otras cosas porque es un europeo convencido y porque ya ha estado 2 veces sentado en el Consejo Europeo y porque ya ha estado 2 veces sentado en el Parlamento Europeo y porque lleva a Europa en los genes. En fin, yo creo que fue más, y siento hablar así porque parece parcial y lo es, fue la señora vestida de azul para la ocasión la que habló más de España, pero claro, no se debe mencionar la soga en la casa del ahorcado, porque todo lo que sucede por otro, no, todo lo que nos hemos encontrado aquí hace 2 años no es la consecuencia de una lluvia ácida, sí, muy ácida por cierto, pero sí, es cierto que el debate europeo a veces queda completamente difuminado por el debate nacional. Para que el ciudadano, por ejemplo, lo entienda, no sé si podría darnos algunos ejemplos de qué es lo que hace Europa por el ciudadano, si exceptuamos el tema económico, que es de lo que se habla siempre, porque si se lee un poco, se estudia un poco, Europa va mucho más allá en temas sociales. Entonces no sé qué ejemplos podría darnos para que el ciudadano entienda lo que decimos. Es que las políticas europeas influyen mucho en su día a día. ¿En qué? Uno piensa, ¿en qué? ¿No me levanto? ¿En qué? Usted sale a la puerta de la calle en Valladolid y todo lo que ve es Europa. Mire, desde el patrimonio, el medio ambiente, voy a hablar de fondos, de dinero, pero de dinero que se ve reflejado. Que yo como ciudadano pues me gustaría de saber. Rehabilitación y recuperación del patrimonio, de transportes, de puertos, de aeropuertos, de carreteras, de ferrocarriles, de políticas medioambientales, del ser humano, del hombre, Fondo Social Europeo, muchísimo dinero. ¿Para qué? Para vitalizar una de las mayores fragilidades que tiene el sur de Europa, que es el desempleo, para que, como dice Andor, que es el comisario socialista de empleo, para no tanto para subvencionar a un señor que está en paro, sino para enseñarle, para formarle, para que en un plazo relativamente corto el 75% de los jóvenes que tienen menos de 25 años y que han dejado de estudiar y están en edad laboral puedan acceder a un empleo. Europa, sinceramente y sin exagerar, es la A y la Z. La A y la Z. Le doy un ejemplo de nuestra región, de nuestro territorio. 1 de mayo, lo he contado alguna vez, 1 de mayo, último, ciudad de El Burgo de Osma. Veo el día de mayo, 1 de mayo, una manifestación, la UGT y las comisiones obreras circulando por la calle. Y veo al mismo tiempo en la iglesia de Santa María a personas trabajando en el asfalto de la iglesia. ¿Cómo es posible? El día 1 de mayo, gente trabajando. Levanto la vista y veo un cartel que dice rehabilitación de la iglesia de Santa María, la banderita de las estrellas de 225.000 euros para la rehabilitación. Europa está ahí en las edades del hombre, por poner un ejemplo, pero es que está en tanto. Mire, usted se toma un pincho, un aperitivo en un bar de Parquesol y está sujeto a una normativa comunitaria. Está sujeto. Eso es Europa. Podríamos hablar de una manera interminable. Lo que ha supuesto Europa para, por ejemplo, la red tecnológica de investigación y desarrollo de Castilla y León. Pues muchísimo. Aquí, por ejemplo, se han contratado de memoria a 423 predoctorandos
para I+D+I. Se han contratado a 43 doctorandos para I+D+I. Multitud de ejemplos, por no irnos a los Erasmus, que suponen 2.300 chicos de Castilla y León en el ámbito de la movilidad Erasmus en el resto de los países de la Unión. No, es todo, es mucho, es muchísimo. Por tanto, yo creo que suplico el ejercicio mediático de ayudar a convencer de la necesidad de implicarse en las políticas comunitarias. Pero ustedes saben mejor que yo la prioridad del ciudadano ante un medio de comunicación. Primero, lo local, luego lo regional, envuelto en eso lo nacional, el europeo, uy, qué lejos queda el europeo. El europeo es determinante, el europeo es determinante. Me va a perdonar, porque yo le estaba escuchando en este escenario idílico que usted estaba pintando, de verdad, y yo creo que el ciudadano de a pie, esto es una reflexión que yo le hago, yo creo que el ciudadano de a pie, me disculpa usted, pero no vive ese momento idílico, porque con ese momento idílico que usted nos pinta, ¿me puede explicar dónde queda el 26% de tasa de paro que tiene este país, o la tasa de paro elevadísima que tiene Europa, o el 30% de tasa de paro juvenil que tiene Europa, o dónde quedan eso? Porque Europa también es la R de recorte, la R de reducción de salarios, Europa también es la R de rescate, como usted decía, que han tenido que hacer muchos países, pero Europa también es primar el déficit por encima de políticas sociales, como se ha hecho, por ejemplo, sin ir más lejos, en este país, donde se reformó la Constitución para que los gobiernos tuvieran un techo de déficit por encima de políticas sociales. Me va a perdonar, yo creo que usted ha pintado un paisaje que no es el real. Pero no le tengo que perdonar nada. Lo primero que tiene usted que corregir es la expresión idílico. Yo he hecho una descripción de la realidad, yo no he dicho que estemos en un... Sí, pero no, yo no he dibujado... La realidad de ahora no es esa, perdóname, señor Díaz de Mera. La realidad de ahora, me va a perdonar, es la realidad de los recortes y de paro. Pero que ¿Qué no va a hacer tengo... Europa para Vamos a ver, paro? ¿cómo tiene usted que vincular necesariamente eso a Europa cuando ese fenómeno tan nocivo, tan duro, tan peligroso, es la consecuencia multiplicada de la incorrecta identificación del problema, de la tardía identificación del problema y de las patologías que se han derivado de esa tardanza y de esa ocultación de la identificación del problema, cuando Europa lo que hace es poner medios, no diré remedios, porque estamos hablando del principio de subsidiariedad. A ver, antes he hablado de Andor. Andor es el comisario de empleo. Es un comisario socialista. ¿Es que tiene Andor la responsabilidad del desempleo en Europa? En absoluto. No, la tienen Lo que estoy diciendo, políticas. nada de idílico. Lo que estoy... No, por favor, no le tengo que perdonar nada. Me someto a toda la crítica que usted quiera y que ejerce con solvencia y con todo derecho, pero no ponga en mi boca palabras que yo no he pronunciado. Yo no he dicho para nada que no, ese sea idílico, lo digo yo, de lo que deduzco de usted. No. He contestado a Andrea, que me ha preguntado con precisión ¿dónde está Europa? ¿Qué hace Europa? Ahí está en la puerta de este estudio. Ahí está. Y pensar que Europa es la responsable de los males, de los recortes, de la troika. Mire, la troika, la denostada troika, Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional. ¿Pero qué es la Comisión Europea? La Comisión Europea es la consecuencia de que gobiernos democráticos dicen, quiero que este señor sea miembro de la Comisión Europea representando a mi Estado. Hablemos de uno de Chequia. ¿Y qué hace el Parlamento? El Parlamento Europeo somete esa propuesta a escrutinio, lo examina, es decir, ¿no? Ya ha rechazado a unos cuantos, y a unas cuantas. Entonces, la Comisión será un instrumento denostado, pero es la consecuencia de la decisión de gobiernos democráticos. Y los otros dos son técnicos, son eminentemente técnicos, pero también derivan del dedo de gobiernos democráticos. De modo que, claro, Europa dice recortes. Claro, Europa dice recortes porque si no hay recortes, está ese país que ha hecho que su sistema económico y su sistema financiero sea como un queso gruyère,
y que además está instalado en el euro, en función de la dimensión de su economía, perjudica al total de la zona euro. De modo que lo que le está diciendo es, oiga, corrija la P con la A, con una permanencia limitada en el tiempo. ¿Qué ha ocurrido aquí cuando ha llegado Rajoy? Todos decían, pida el rescate. Pero ¿usted sabe lo que es pedir el rescate? Pedir el rescate es subordinar a nuestros hijos y a nuestros nietos a los hombres de negro. Eso es pedir el rescate. Es lo contrario de la independencia, eso es dependencia. Eso lo ha evitado el señor Rajoy. Y a eso nos abocó el señor Rodríguez Zapatero. Por tanto, Europa, sí, Europa. Yo creo en Europa. Y creo en Europa como solución de problemas, como ayuda a solucionar problemas, como instrumento para corregir rumbos. Pero Europa tiene una inequívoca dimensión social. Y la dimensión social de Europa no es patrimonio de la izquierda. No. Nosotros somos populares, es decir, democristianos. Lo social lo llevamos en los genes. Y yo no permito que ningún colega o amigo de izquierdas me levante esa bandera. No. Esa, en todo caso, será una bandera compartida. Que hay que fortalecer en época crítica más la dimensión social europea, totalmente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Mire, la mayoría de las reformas que ha emprendido Rajoy, clave española ahora, la laboral, la de la educación, la de la sostenibilidad del sistema público de pensiones, tienen un componente eminentemente social. ¿Para qué? Para proteger el estado del bienestar. Y claro que para afrontar la naturaleza de la patología de un cuerpo enfermo hay que aplicar recetas duras, si el cuerpo encima tenía metástasis, hay que aplicar la quimio y la radio, pero todo eso tiene una permanencia limitada en el tiempo. Y los indicadores económicos nos dicen que estamos en la buena dirección. Doy siempre dos cifras ilustrativas. Una es, y son del mes de abril, pero que las hemos conocido hace 8 días, la cifra de 111.000 más empleados. Es importante, ¿no? Pero todavía mucho más importante es la cifra de 133.000 más afiliados a la Seguridad Social. Eso significa el sostenimiento del sistema público de bienestar social. Bueno, eso significa que estamos en la buena dirección. Bueno, esa cifra pero respeto todas las críticas que usted quiera hacer. Eso por supuesto. Usted ha dado los datos del mes de abril de paro, todos sabemos y todos estamos muy satisfechos, eso no lo va a negar nadie, de esos buenos datos que todos sabemos que vienen de una coyuntura, vienen de una coyuntura. Le niego la mayor, no es no me niegue usted la mayor, porque una semana antes o 2 semanas antes, la EPA hablaba de 730.000 empleos destruidos en este país. Una encuesta. Es que ustedes parece que solo cogen las cifras cuando les interesa, bueno, señor Díaz de Mera. No, a ver, yo me remito a datos objetivos. Yo le garantizo que si la encuesta de población activa hubiera sido positiva, ustedes no hubieran dicho que es una encuesta. Absolutamente de acuerdo, claro que sí. Pero cuando tenemos unos datos fiables, técnica y científicamente constatados, tienen muchísima más incidencia, objetivamente hablando, que una encuesta, que es para 1.500 señores. No. Le niego la mayor, pero puede usted seguir por ese camino sin ningún problema, que lo importante de esto es que podamos debatir y que por otra parte nadie tiene ni la etiqueta ni el privilegio de la verdad, ¿no? Lo importante es que debatiendo podamos encontrar soluciones, y yo aprendo mucho, por supuesto, de lo que usted dice y me lleva a la reflexión, pero usted me tiene que permitir que cuando hay un margen para la discrepancia justificado, pues yo lo exprese. Nadie se lo ha impedido. Nada de idílico, yo no he hablado de paisajes ni panoramas idílicos. Creo profundamente en Europa y amo profundamente Europa. Mire, no llevo en Europa solamente 10 años, llevo más del doble, desde mi condición de senador o de diputado. He estado en la otra Europa, en la que va del Atlántico a los Urales, otros 11 años, de modo que sé muy bien lo que es Europa y el privilegio que tenemos de vivir en este espacio de libertad tan grande, donde podemos libremente
criticar y corregir los rumbos, donde tenemos un enorme sistema de garantías, donde hay continuamente advertencias de ilegalidad cuando se producen desviaciones de poder. Aquí es donde yo quiero vivir y no creo que Europa sea ningún problema. Europa es una solución. Por favor, ayúdennos en esta tarea pedagógica. En las elecciones europeas uno de los principales problemas es la abstención ciudadana. De hecho, vimos en el debate de ayer, que fue el primer debate electoral que hubo, la poca gente que sigue ese debate. Se habla incluso de una abstención que puede superar el 60%. ¿Es un fracaso de los políticos, en este caso de España? Claro, de los políticos. El que solo 4 de cada 10 vayan a votar. Estamos con los políticos, ¿no? Bueno, son ustedes los que tienen que trasladar el mensaje y qué es lo que se hace en Europa. Sí, y no 15 días antes de elecciones, quiero decir. Schuman, Europa no se construyó en un día ni en un año, etcétera. A cada CIS le sucede un zas, etcétera. Bueno, efectivamente es un problema serio, muy serio, porque, vea usted, en Europa también hay el efecto eurofóbico, ¿no? Y tiene presencia, por ejemplo, en los que le ponen más fronteras a Europa son los insulares, los británicos. Los británicos están en una Europa a la carta. Pero la Europa del otro lado del Canal de la Mancha los quiere dentro, quiere que estén dentro. Y allí pues también hay políticos y políticas que a mí no me gustan mucho, que van a Europa para dinamitar la idea de Europa. Pues eso es un factor que contribuye o a la adhesión hacia los antieuropeos o a la abstención, o a modificar. Hay otros países centroeuropeos, Chequia, por ejemplo, que muchas veces se han manifestado de una manera abstencionista, pero también vinculado a la actitud poco europea de un presidente de la República, ¿no? Es decir, todo esto tiene causas y también hay otras causas. Por ejemplo, el fenómeno de la corrupción. El fenómeno de la corrupción, yo he trabajado 1 año y medio en una comisión que se llama Corrupción, Blanqueo de Capitales y Crimen Organizado. Hemos podido identificar en Europa el fenómeno de la corrupción en Europa. La Comisión Europea hace informes frecuentes sobre el fenómeno en Europa. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que, siendo así, que lo que hemos identificado es que no es en la clase política donde está el mayor porcentaje de corrupción en el ámbito de la Unión, sí es, sin embargo, donde se produce mayor escándalo, mayor rechazo social cuando la corrupción está vinculada a un político. Bueno, eso también es un factor, eso también es un factor. Pero, claro, ahí hay que hacer también una tarea pedagógica. La primera, antes de la pedagógica, es castigo a los culpables. Esa es la A. Y luego la B. ¿Cuál es la B? La B es decir, oiga, es que no todos los futbolistas, no todos los periodistas, no todos los médicos están en... No, fulanito corrupto, pero no la clase tal o la clase cual. No. Y desde luego hemos identificado claramente que la mayor bolsa de corrupción está en la adjudicación de la obra pública. Y eso muy pocas veces es competencia de políticos. Muy pocas veces. Y hemos identificado que por contraposición a corrupción está la expresión transparencia, y en las Naciones Unidas Transparencia Internacional hace su lista. Bueno, pues en esa lista hay 11 países europeos por encima de España y 2 de ellos son mayores que nosotros. Bueno, en fin, quiero decir que ese es otro fenómeno que hace que la gente en Europa no vaya a votar. ¿Por qué? Porque la corrupción en un político genera muchísimas más escándalo que en un empresario, que en un médico o que en un sindicalista. El día 25 irán a votar más o menos españoles que hace 5 años. Aquí votamos el 52%, en España el 50%. Yo he hecho mucho esfuerzo de convicción y los días que quedan también haremos muchos esfuerzos de convicción. Y creo
que el otro gran partido, los socialdemócratas, también están haciendo lo mismo. Tenemos que conseguir que la gente venga a votar. Ojalá y esta entrevista tan interesante contribuya a ello. ¿Cree usted que los partidos minoritarios que han salido y que han surgido, y los nuevos partidos, todos los tenemos en mente, Vox, está UPyD, Lanzado, Podemos, tal, estos partidos les perjudican, los partidos mayoritarios les perjudican al Partido Popular? ¿En qué grado cree que le puede perjudicar en ese día 25? Pues sinceramente pueden perjudicar, claro que sí, pero un prejuicio que para ellos es absolutamente estéril. No, algunos ni siquiera conseguirán escaño. No es un deseo, es que también es una previsión fundamentada. Pero luego es que, con independencia de su legitimidad, a la que ya me he referido antes, no poniéndola en duda, existe aquello con lo que iniciamos este debate, ¿no?, que usted inmediatamente tomó, interesado, lo interesado. Bueno, si quieren utilizar eso como elemento de castigo a un grande o a otro grande, pues es un ejercicio inútil, pero sinceramente no tienen ninguna capacidad, ninguna, se lo digo desde el conocimiento profundo que tengo de las instituciones comunitarias, no tienen ninguna capacidad, por supuesto, de decidir, pero tampoco de influir, ninguna capacidad. Eso es el mensaje que quiero transmitir. Y entonces, ¿por qué escuchamos que hay temor a que estos partidos consigan cierto número de votos? El temor es a otros partidos, a los eurófobos, a los racistas, a los xenófobos, que felizmente y afortunadamente no tienen asiento aquí, en España. Aquí hay otro peligro grave, un peligro que ya en el debate de ayer fue claramente neutralizado: la unión política. La unión política y la Unión Europea tiene dos componentes esenciales. Un componente europeo es el respeto a los tratados y otro es el respeto a las constituciones de los Estados miembros. El principio de unidad y de integridad territorial de los Estados es indiscutible. Y claro, hay un partido o partidillo, en función de su tamaño, dicho sea con la debida cortesía, que quiere sentarse en el Parlamento Europeo para conseguir la segregación de una parte importantísima del territorio español. Y eso es un ejercicio inútil, es inútil, por muy etiquetado que esté. Mire, los nacionalismos, en la fallida Constitución, se decía, nacionalismos son el cáncer de la democracia. Pero es que Verhofstadt, el liberal, candidato a la presidencia, ha atacado duramente a los nacionalismos. Pero es que Martin Schulz ha atacado duramente a los nacionalismos. Es que Daul, el nuestro, ha atacado duramente a los nacionalismos. Bueno, eso es una patología propia, pero los que nos preocupan son esos otros partidos que hacen coaliciones, están en el Reino Unido, están en Francia, están en Holanda, están en Dinamarca. No solamente son eurófobos, sino que son contrarios a los valores europeos. Esos, los xenófobos, los racistas, los que consideran un enemigo al inmigrante, los que desprecian al que tiene una orientación sexual diferente. Ese es el peligro. Y esos sumados, peligro, pueden ser muchos, pueden ser muchos. Nos quedan 5 minutos. En el Parlamento. Una última pregunta. Están, de este mensaje que usted lanza, ¿están ustedes haciendo el caldo de cultivo ideal? Cuando digo ustedes me refiero al Partido Popular y al Partido Socialista, para perpetuar ese bipartidismo, pero voy más allá, para llegar a esa unión de la que muchos han hablado política en algunos gobiernos. Por ejemplo, ¿comparte usted esa idea que ha expresado Felipe González, por ejemplo, de que si España lo necesita sería bueno un gobierno de concentración PP y PSOE? Mire, sinceramente... Pero no solo Felipe González, lo ha dicho también alguno de su partido. Sí, agradezco una pregunta de tanta intensidad política en lo que concierne a la respuesta. Mire, eso es
el ejercicio público de una gran imaginación. Pero eso no tiene que ver nada con la realidad actual de nuestro país. Este país lo gobierna un partido con mayoría absoluta, que es el mío. Este gobierno hace 2 años obtuvo sus mejores resultados en términos electorales. Y el otro partido, el del señor González, sus peores resultados en la historia. Claro, por eso digo que es un ejercicio de imaginación enorme. Es decir, una coalición. No, eso lo ha hecho la señora Merkel porque ganó con mayoría minoritaria y porque la cultura alemana ya ha hecho posible a lo largo de su historia democrática los gobiernos de coalición. ¿Y en Europa, para luchar contra estos partidos minoritarios? ¿Perdón? ¿Y en Europa, para luchar contra estos partidos minoritarios? ¿Usted vería bien esa unión? No he entendido bien la pregunta. No, si en Europa, en el Sí. Parlamento Europeo, en el Gobierno Europeo, después del 25, para luchar precisamente contra estos partidos minoritarios, si usted vería bien esa gran coalición de los Pero si es grandes que en el Parlamento no partidos. necesitamos hacer coalición alguna. Es decir, el legislador lo que hará allí es multitud de iniciativas positivas para Europa y esos otros tratarán de boicotearlas sin ningún efecto. Pero no necesitamos ninguna coalición porque ellos tienen o tendrán, o temo que tendrán, su legitimidad democrática. Se nos ha acabado el tiempo. Gracias. Agradecemos Bueno. mucho a Agustín Díaz de Mera, candidato del Partido Popular al Parlamento Europeo, que se haya sentado aquí con nosotros en esta quinta esquina, y le deseamos mucho ánimo para la segunda mitad de la campaña electoral que le queda por delante. Gracias a ustedes. Ha sido un privilegio para mí y he aprendido mucho. Y muchísimas gracias también a Felipe Ramos y a Andrea Díez. Lo que hoy hemos estado hablando aquí lo podrán leer mañana en las páginas de Diario de Valladolid, El Mundo, y lo podrán escuchar el lunes a partir de las 12:15 en el 102.8 en Es Radio Castilla y León. Muy buenas noches.